Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. El templo de Moisés y el que hizo Salomón son tipo y figura del templo que está en el cielo, y es tipo y figura de la iglesia, que es el templo del Señor Jesucristo. Fue lleno ese lugar de la gloria de Dios, y Dios en esa columna de fuego, en la luz de la Shekinah, entró al templo y moró en el lugar santísimo de ese templo, de ese tabernáculo, sobre el propiciatorio, que estaba sobre el arca del pacto, y en el propiciatorio estaban los dos querubines de oro. Recuerden que los querubines estaban encima y tocaban sus alas el uno al otro. Éxodo 40, 35 adelante. Moisés no podía entrar en el tabernáculo, dice la Escritura, en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, y así ocurría en todas sus jornadas. Dios está en la iglesia como Él lo prometió, pero cuando se manifiesta su presencia, la cosa es diferente. Lo que pasa es que somos novatos en el trato con los santos. Los querubines de oro tienen un significado importante, tanto en el templo que está en el cielo, como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Estaban estos dos querubines de oro sobre el propiciatorio, precisamente dando testimonio de lo que hay en el cielo y también de lo que Cristo tendría en su templo aquí en la tierra, que es su iglesia en el tiempo postrero. Postrero quiere decir final. Cristo ha estado construyendo su iglesia de edad en edad hasta llegar al tiempo final. El Señor Jesús ha estado en su templo, ha estado en su iglesia de edad a edad a través de su Espíritu Santo, manifestando por medio de sus ángeles como mensajeros a sus santos. Hoy el templo del Señor se construye con seres humanos, y si queremos que su presencia esté presente, hay un precio que pagar diariamente. ¿Acaso no es gratis? Vas a ver cuál es el precio que pagar diariamente. El precio a pagar diariamente es morir a uno mismo. ¿Qué quiere realmente decir que Él esté presente en tu vida? ¿Cómo los otros van a ver que Dios está presente en tu vida? ¿Cómo lo van a ver? Lo que menos se ve en la iglesia es respeto por los santos. Toda falta de reverencia es una muestra que la gente no cree que Dios esté como una realidad presente en la iglesia. Teológicamente lo decimos, teológicamente lo repetimos. Dios está en la iglesia, está en mí, está en vos, está en él, está en el otro, está en el creyente, teológicamente. Pero lo entendemos realmente lo que significa que Dios está en nosotros. Lo que sí es común y notorio en la iglesia
es que el deseo y el anhelo de una vida espiritual profunda es derrotado, es rendido por las costumbres del mundo, y un ambiente de esta naturaleza no va a producir el avivamiento que tanto esperamos. Ahora podemos entender por qué al sacerdote del Antiguo Testamento le ataban una cuerda al tobillo para entrar, porque iba a entrar donde estaba la presencia de Dios. Y si el sacerdote entraba en pecado, moría adentro. Y los otros no podían entrar, tenían que jalarlo. Pero hoy la gente tiene más temor del líder que de Dios. Sin embargo, a medida que se lo conoce más a Él, el temor y el respeto aumenta por Él y por sus cosas. Yo creo firmemente y siento que el Señor nos ha prometido como centro apostólico para estos tiempos, donde vamos a predicar todos el Evangelio. Los ancianos, los mayores, los jóvenes, los maduros, los niños. Y cuando estemos predicando a Cristo, Él va a estar presente. Y los milagros se van a volver el pan del día y nadie podrá robarle la gloria porque Él solito lo hará. Y de ahí viene la gran necesidad de aprender a tratar lo santo con una mayor sensibilidad y pasión. En el Antiguo Testamento dice que la peregrinación del pueblo de Israel es tipo de la iglesia. Y así como la gloria, la Shekinah cubría el pueblo de Israel, así quiere el Señor que su gloria permanezca en la iglesia. Cuando David llegó al trono, consolidó su reino, había alcanzado fama, había alcanzado prosperidad, tenía la bendición y tenía la victoria. Pero con todo eso, él aún no estaba satisfecho. Él sentía que le faltaba algo, y ese algo era la presencia de Dios, era la presencia del arca, del tabernáculo. ¿Qué representaba el arca? El arca representaba la presencia de Dios entre los israelitas. Era un símbolo de su presencia. La nube aparecía sobre el arca, indicando que Dios estaba con su pueblo y lo bendecía. También representaba su alianza entre Dios y su pueblo. Y ahí en el arca tenían las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que eran la base del pacto, de la base de la alianza de Dios con su pueblo. También el arca representaba la santidad y el poder de Dios. Y era considerada extremadamente sagrada. Y todos creían que tenía un poder especial. También era la guía, era la protección de Dios. Por eso en momentos de guerra el arca era llevada al frente de batalla para indicar que Dios estaba luchando por Israel. El arca era el objeto central de la adoración y la vida religiosa de los israelitas. Y su significado iba más allá de su forma física, representando la relación entre Dios y su pueblo. Cuando nosotros venimos a la fe, hacemos un pacto con Dios. Cuando invitamos a Jesús que controle nuestra vida, que nos perdone, nos lave con su sangre y controle nuestra vida, estamos haciendo un pacto. Pero lo que no entendemos es que este tabernáculo tiene que llenarse de la presencia de Dios para que otros puedan ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. El tabernáculo era la morada de Dios y estaba dividida en 3 partes principales. El atrio era la parte externa, donde estaba el altar para los sacrificios y la fuente de bronce con agua donde se lavaban los sacerdotes.
Luego, en la segunda parte, se encontraba el lugar santo, que contenía 3 muebles: el candelero de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y en la parte más íntima, en el tercer lugar, podemos decir, se encontraba el lugar llamado Santísimo, que contenía un único mueble, que era el arca de Dios. El lugar santísimo era la morada de Dios y el arca del pacto lo representaba a Él. En términos generales podemos decir que todos los demás muebles representaban la obra de Dios en Cristo. El arca del pacto representaba al mismo Cristo, porque ahí era donde se llevaba la sangre del sacrificio. Los demás muebles simbolizaban lo de Él, pero el arca, el mismo arca, simbolizaba a Él mismo. Por lo tanto, cuando David mostraba tanto interés y tanta preocupación por el arca de Dios, estaba anhelando a Cristo. Y en el cielo esto fue interpretado como un interés por la persona de Dios mismo. Por eso es que la Escritura dice que Dios se agradaba de David porque tenía un corazón para Dios. Pasó el tiempo y a pesar de que David lo tenía todo, él no estaba satisfecho. Él sentía que le faltaba la presencia de Dios. Como dije antes, gozaba de las bendiciones, tenía ya el reino completo, tenía las manifestaciones de Dios, pero él anhelaba la presencia. Por eso para él, si Dios no estaba, aunque él lo tuviese todo, sería como no tener nada. Tras que él consolidó su reino, le nació en el corazón la pasión de traer el arca de Dios a su casa. Pero el primer intento de traer el arca de Dios a Sión fue un fracaso. En lugar de traer vida, el arca produjo muerte. Y es muy bueno que el Espíritu Santo hubiese registrado lo que aconteció. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, 5 al 7. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, con arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Pérez Usa, dice en otra parte, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Veamos aquí por qué pasó esto. Israel por fin iba a recuperar el arca de Dios. Toda la casa de Israel se estaba regocijando con todo tipo de instrumentos musicales. Y estaban en pleno servicio de adoración, donde se gozaban todos, pero ellos no revisaron la ley para ver cuál era la forma de transportar el arca del pacto. Es lo que pasa hoy en día. Cada iglesia hace lo que bien le parece en su servicio. Y todos imitan el ministerio de Ronnie Chávez de Costa Rica con sus coreografías de las bailarinas, imitando ministerios televisivos de enlace. Si a él le dijo Dios que hiciese así, pues bien,
que se lo diga él. Pero el saldo, al saldo de las iglesias, ¿le dijo Dios que repitiese lo mismo en cada iglesia de barrio? Dios tiene una forma de adoración y está registrada en la Escritura. Por eso estudiamos aquí la Escritura, para que puedan ver y para que puedan entender cómo es que nosotros tenemos que aprender para manejar lo santo. ¿Cómo desea Dios que le cantemos? ¿Te interesa? ¿Te importa? Por lo que se ve, nadie hoy le dice al Señor o le pregunta, ¿qué querés que te cantemos? ¿Cómo querés que te adoremos? Por eso es que la gente habla, quiero ver tu gloria, pero están pensando en qué va a almorzar. Cuando el tabernáculo iba a trasladarse, los levitas los desarmaban el tabernáculo. Y cuando el tabernáculo se detenía, los levitas lo volvían a armar. ¿Y sabe qué? El extraño que se acercaba moría. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Números, capítulo 1, verso 51. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. ¿Lo leyeron? Tienen que grabarse eso en su mente. Pensamos que debemos decirle a Dios cómo debe ser adorado, en vez de adorar como Él quiere. Los hijos de Israel debían saber que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios para trasladarla de un lado a otro. Números capítulo 7, del 6 al 9. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Y a los hijos de Gersón dio 2 carros y 4 bueyes conforme a su ministerio. Eso era para trasladar algunas partes del templo o del tabernáculo. Y los hijos de Merari, a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Verso 9. Pero a los hijos de Coat no les dio ni bueyes ni carros, porque tenían que llevar el arca sobre sus hombros, los objetos más santos. Y lo más santo del tabernáculo era el arca. Estos hombres tenían que ser santificados para eso. Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 13 al 15. Pues por no haberlo hecho así, ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, conociendo esto, sabemos que Usa pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el mandato del Señor. Dios no se enoja o responde con ira sin dar primero instrucciones a su pueblo.
El gran problema del creyente de hoy es que pensamos que debemos decirle a Dios cómo debe ser adorado, en vez de adorarle como Él ha dicho. Dios había explicado claramente en su palabra cuáles manos podían sostener el arca. Usa estaba yendo entre los que iban contentos con el arca en el carro, en el carretón o en la carreta, y pensó que con sus manos sucias podía tocar el arca. En esta historia vemos la santidad de Dios que trasciende todo lo creado, porque Él es perfecto y no puede tolerar el pecado. La enseñanza es que la verdadera adoración debe ser conforme a la palabra de Dios en santidad. Debemos pensar en esta historia. La santidad de Dios es algo serio. La muerte de Pérez Usa nos debe dar temor y llevarnos a pensar cuál es nuestra actitud con la adoración. Usa perdió la vida por una actitud que él consideró correcta, pero delante de la santidad de Dios no lo era. Y la buena noticia es que la misma santidad que nos separa de Dios es la que ha hecho que nosotros podamos acercarnos a su Hijo Jesucristo. Todos los creyentes debemos acercarnos sabiendo que Él es santo y que hemos pecado contra Él por querer vivir nuestra vida conforme a nuestros planes y no a los suyos. Por eso es que Él tuvo que morir para que por su sangre nosotros seamos liberados de la ira de Dios. Venimos ante Dios en Cristo, en su justicia la que nos protege. Su palabra nos informa cómo vivir para Él. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica a nosotros para nuestra santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que cuando venimos nosotros a la sangre, somos santificados. De ahí para adelante, vamos siendo santificados con la verdad, a través de la palabra. Y seremos santificados cuando nos encontremos con Él, porque de otra forma no nos podemos acercar. Volvamos a la historia. El primer intento de traslado del arca fue un intento fallido. Y cuando murió este hombre, todos se asustaron, principalmente David, para que aprendieran a manejar lo santo. Porque David decía, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O como dice el primer libro de las Crónicas, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Con esa muerte quedaron todos con la moral en los talones y dejaron el arca en la casa de Abinadab. Quedaron en pánico. Y es que lo que tenemos que saber que en los santos no bastan las buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Y el que quiera tratar con los santos tendrá que hacerlo de la manera correcta. El arca o la gloria de Dios fue movida de Silo por causa del pecado de Israel y la indiferencia del sumo sacerdote Elí. El pecado era general. Pecaba el pueblo y pecaban los hijos de Elí. Porque lo primero que se ve es que los hijos de Elí, siendo sacerdotes, no conocían a Dios. ¿Se puede ser ministro de la palabra sin conocerle? ¿Qué dicen ustedes? Mateo dice que no.
Se puede, pues. ¿Acaso no hay palabreros? ¿Acaso no hay predicadores mentirosos que tienen doble vida? Claro que se puede. Aunque esto parezca un disparate, es una realidad presente. Los hijos de Elí no conocían a Dios porque eran impíos, eran indignos, eran bajos. Y esto nos muestra que se puede saber mucho de Dios sin conocerle personalmente. Por eso no lo respetaban y terminaron también muertos. El día que se inició el juicio sobre la casa de Elí fue un día trágico. Fue un día de muerte para toda la familia. Los 2 hijos murieron en la guerra. Y cuando le trajeron la noticia a Elí, que era ya anciano, dice que se cayó de la silla, se volcó la silla donde estaba sentado, se desnucó. Pero la noticia no fue tanto por la muerte de los hijos, aunque han debido influirle. Se llevaron los filisteos el arca del pacto. Así que cuando él se enteró, se cayó de la silla, se desnucó y su nuera, la esposa de Finés, entró en proceso de parto y murió. Y mientras ella estaba moribunda, díjole, pónganle al niño el nombre de Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Cuántos muertos? 4. Pasaron 20 años y mientras el rey Saúl reinó, jamás pensó en recuperar el arca, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Saúl jamás demostró ningún interés por traerla a Jerusalén. Pero cuando David ascendió al trono, su mayor deseo, su mayor anhelo fue ver restaurada la presencia de Dios en un lugar apropiado en Jerusalén, porque él mismo quería vivir bajo la sombra de su presencia. Iglesia, ¿cuál es la iglesia? Iglesia, es hora de despertar y declarar que la era de Saúl terminó. Quiere decir que las cosas en la carne terminaron y ha comenzado la era del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos lo propio y dejamos de buscar las asnas y a Dios carnalmente, la iglesia va a ser diferente. Porque la iglesia que somos nosotros nos vamos a arrepentir y solo vamos a buscar la gloria de Dios que tanta falta le hace a la iglesia. Dios jamás ha permitido que su gloria sea manejada por manos humanas de la carne. Él siempre deseó que su gloria sea manejada por manos santificadas, que respeten, que adoren la santidad. Porque la gloria de Dios no necesita de la dirección humana ni de la osadía del hombre. Siempre Dios tiene un remanente que quiere pagar el precio. Y cuando la Biblia habla de pagar el precio, se refiere a la renuncia de la propia voluntad. Se refiere a la obediencia de la palabra de Dios. Se refiere a la fidelidad y el sacrificio constante de vigilar la vida personal para no tropezar. Todos los que desean tener la presencia de Dios saben que hay un precio que pagar. Si por alguna razón sientes que tu lámpara está vacía, yo te invito a ir a la presencia del Señor y en intimidad con Él hablarle, pedirle perdón por lo que has hecho, pedirle perdón por manejar mal su presencia, su santidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener su lámpara encendida, porque la lámpara de Dios en nosotros ilumina nuestras tinieblas. Dios nos ha llamado a hacer sal, a hacer luz, porque tenemos que darle sabor a la vida. Y nuestra luz debe alumbrar el camino de otros, de nosotros y de otros.
porque nuestro compromiso no puede apagar el pacto que hemos hecho con Dios, que es eterno. El pacto nuestro con Dios es eterno. Nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de los pactos, nos olvidamos de todo, pero Él no se olvida, porque el pacto con Él que hemos hecho es eterno. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.